profe de Educación Física de la Universidad Católica de Salta, es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba, Monitor Mindfulness, estudió en Madrid, España, y tiene un máster en Psicología del Desarrollo Personal, Social y Emocional, también estudió en España. Además se desempeñó como profe de Educación Física de niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual, coordinando distintas actividades de integración social. Coordinó también la sede de Córdoba de la Fundación Basigalupo, que fue un sueño que no puedo creer que ya hayan pasado 10 años. Bueno, más allá de la formalidad del currículum de Nacha, que es mucho más amplio de lo que mencioné, me gustaría presentarla de otra forma. Con Nacha cursamos juntas el profesorado de Educación Física y desde el primer día, literal del primer día, nos encontramos perdidas en la universidad con 17 y 18 años y nos acompañamos en esa primera clase en el CIBU, que es el curso de ingreso a la vida universitaria. Ella cuenta en su libro una primera experiencia que tuvo con el mundo de la discapacidad, que fue una charla en el gimnasio de la Escuela Universitaria de Educación Física con Cecilia Basigalupo y Andrea Benaim, que son las directoras y fundadoras de la Fundación Basigalupo, en el año 2009, si no me equivoco, sí, o 2008. Nosotros estamos en primer año. Bueno, no me acuerdo si estamos en primero. 2009. Bueno, 2008 y en 2009 la abrí. Estábamos en segundo año del profesorado. Yo también estuve en esa charla. Y me acuerdo que me parecía irrisoria esa realidad de ver chicos con discapacidad jugando al básquet, al tenis, igual que cualquier otro. Y fui también testigo de las veces que la Nacha levantaba la mano para interesarse, para preguntar cómo podía participar en esas actividades. Fui testigo también cuando en las clases de psicología, que éramos muy poquito lo que cursábamos, éramos 6 nada más, ella contaba su experiencia como voluntaria en esta fundación y esa emoción y esa alegría que transmite ella con su presencia y con sus ganas de vivir y de cambiar la realidad, también me llevaron a mí, me contagiaron para sumarme como voluntaria en esta fundación. Yo siempre cuento que gracias a esta fundación yo también descubrí mi vocación para trabajar con personas con discapacidad. Ya pasaron 16 años de ese primer encuentro en el gimnasio de la universidad y pasaron muchísimas clases, muchísimas familias, muchísimos profes, voluntarios, muchísimos eventos, muchísimos viajes y torneos que nos marcaron nuestro camino y que en el caso de Nacha la llevaron a escribir este libro. Como les mencionaba también, en esta emoción de Nacha cuando se fue a vivir a Córdoba a estudiar psicología, soñaba con abrir una sede de la Fundación en Córdoba y de verdad parecía un sueño imposible porque era una profe que no era de ahí, o sea que estaba empezando de cero y lo logró tocando puertas, llamando a todo el mundo, lo logró y hoy esa sede de la Fundación está cumpliendo 10 años. Leer este libro, que gracias a Dios tuve la suerte de leer para poder acompañarla hoy, fue como escucharla de nuevo. Como saben, ella ahora vive en el exterior y leerla fue escuchar todas esas experiencias que compartimos también. Y bueno, los que la queremos y los que la conocemos sabemos todo lo que ella transmite con su presencia, con su alegría, con su energía, con su convicción. Todo eso que es ella misma está plasmada acá en este libro. En este libro Nacha nos presta sus lentes para mirar la discapacidad desde otra perspectiva. Los invito a escucharlas con atención y con apertura para reflexionar juntos con qué lentes estamos mirando nosotros la discapacidad y para conocer también cuál es la propuesta que nos hace Nacha para descubrir que ese diagnóstico que le dan en un certificado de discapacidad es solamente una característica más de la persona y que no determina su ser. Los invito a recibirla con un fuerte aplauso. Mil gracias. Amiga, aplausos a mí porque
Me hiciste la presentación, o sea, gracias. Gracias, te admiro un montón y realmente para mí es una enorme alegría, un honor que estén todos ustedes acá hoy apoyando este proyecto que tiene mucho corazón, está hecho con mucho aprendizaje, muchas historias como Mer contaba, y que busca visibilizar esos lentes que habla Mer. Son lentes de mirar la diversidad humana como una riqueza y no como un déficit. Eso es algo que fui atravesando a lo largo de las experiencias con las personas con certificado de discapacidad, de que el certificado de discapacidad es un constructo económico, social, necesario también para poder abordar desde lo sanitario un montón de necesidades, y eso jamás va a definir a la persona. Realmente las historias que hay detrás de esos diagnósticos son historias de vida como la de cualquiera de nosotros, con deseos, con sueños, con cuestiones que por ahí no pueden ser tan fáciles de enunciar fonéticamente, ¿sí? de escribirse, ¿sí? Como que hay muchas cosas que pasan dentro de la piel de las personas con discapacidad, con certificado de discapacidad, y la verdad que busco en este libro como ir hacia ahí, hacia el interior, más allá del certificado de discapacidad. Bueno, contanos cómo surge la idea de escribir este libro. Bueno, como lo dije esta mañana en una entrevista, lo soñé, o sea, literal, soñé la tapa, así el título. Se ve que bueno, ya había cosas en mí y se configuró en un sueño y realmente en mí estaba siempre el deseo de que como que todo el mundo se entere que hay un montón detrás de ese certificado de discapacidad y como que invitar a conocer, a tomarse el tiempo de conocerse con la otra persona para entender los códigos verbales, porque muchas veces he escuchado padres que decían que los médicos por ahí le habían dicho que su hijo no iba, 90% no iba a hablar, y eso no significa que no pueda comunicar, como que la comunicación siempre de una u otra forma surge, y eso es un camino maravilloso que a mí como que me transformó a lo largo de todas las instituciones que pasé, de descubrir ese ser humano que está ahí lleno de deseos, lleno de sueños, y que no lo puedo entender porque estamos acostumbrados a un discurso racional académico, por lo menos desde mi vida, en donde muchas veces yo misma jugaba de decir bueno, no sé qué está diciendo, y realmente estaba diciendo un montón. Entonces cuando aprendí, digamos, que siempre hay alguien que te está diciendo algo ahí al frente, bueno, necesité como escribirlo, organizarlo, y eso es. Me motivó a escribir esto, el ir descubriendo más allá del certificado de discapacidad personal y el sueño. Bueno, contanos qué vamos a encontrar en este libro. Bueno, van a encontrar un poco de todo. Básicamente, como que trato de hablar en un principio como la noticia y su enfoque, ¿sí? El momento de la noticia que tiene que ver, está relacionado como con la tapa un poco, depende de cada historia, porque a veces hay procesos de descubrimiento de un certificado de discapacidad larguísimo. Bueno, en sí esa noticia de que algo está saliéndose de lo normal, estipulado en las cuestiones médicas, empiezan a impactar en las familias, en la persona,
un montón y bueno, como que al principio hablo un poco de eso, de los enfoques, luego hablo un poco de como una propuesta que siempre me pareció interesante en el sistema educativo, de trabajar como transversalmente, o sea, el deporte es una herramienta maravillosa. Yo puedo hacer matemática con deporte, puedo hacer arte con, no sé, educación física y literatura, como que eso es re loco porque como nosotras por ahí en las fundaciones, viste, como que empezás a agarrar de todos los recursos, mezclar todo para que surjan cosas y vos decís, ¿por qué no? Eso siempre, ¿no? Porque como que hablo un poco de cómo me parece súper rico, digamos, en la cuestión educativa, permitirnos romper las barreras ahí también. Yo lo aprendí como en las fundaciones. Después hablo de los lentes. Después un poco también me centro en la discapacidad intelectual, que es como lo que más trabajé, sobre todo el síndrome de Down, que es, bueno, una condición de un ser humano. Y una frase que me encanta es que es una variación humana. O sea, si nos volvemos a pensar, está bien, sale de lo normal estipulado, es una variación genética la cual trae varios trastornos o circunstancias, sobre todo con respecto al corazón, que hay que tratar. Después, más grandes, si hay calidad de vida y todas esas cuestiones biológicas han sido atendidas como corresponden y las han podido sobrellevar, o sea, la persona se puede crear tranquilamente en un montón de áreas y saliendo también de lo infantil, porque eso también es otra cosa que hablo un poco, que infantilizamos mucho las personas con discapacidad y ellos, no me gusta hablar de ellos, pero bueno, caigo en mis propias trampas. No me gusta hablar de ellos porque claro, separo como que hay nosotros, claro, cuestión más de debate y bueno, me perdí el listado. La infantilización, gracias mucho, pasa un montón de cosas en la adultez y bueno, está bueno en eso, como abrirnos, buscar. Es muy importante, es un derecho, o sea. Anécdotas en ese sentido tenemos un montón, de los viajes sobre todo, que nos pasaba que eran adultos con discapacidad de 40 años, con síndrome de Down, y que nunca se habían separado de su familia, nunca habían hecho un viaje solos, y a través de esta fundación teníamos la oportunidad de viajar a Buenos Aires, a hacer un torneo, a compartir con 200 deportistas con discapacidad, donde la discapacidad quedaba en segundo plano, en tercer plano, éramos todos deportistas en ese momento, y ver a esos adultos, porque no son chicos, son adultos, compartir el desayuno, despertarse y saber que tienen que tomar su pastilla, cambiarse solos, todo. Era también un aprendizaje para esas familias, porque nos pasaba de que las familias tenían muchísimo miedo de dejarlos viajar solos. No estaban solos, éramos 6, 7 profes que acompañábamos, pero sin ellos. Y por ejemplo, me acuerdo puntualmente de un adulto que no le tenía miedo a subir las escaleras, o sea, la mamá lo acompañaba de atrás y le mandábamos filmaciones a la mamá de mira cómo sube y baja solo, va con los chicos, no nos necesita, y era darle esa confianza, darle esa posibilidad de que él despliegue también su ser en otro ámbito, en otra situación. Así que esto de no infantilizar y no decir, ay, pobrecito, no puede, no, sí puede. Si les damos las oportunidades, pueden. Bueno, ¿qué impacto crees que puede tener este libro, tanto en las familias como en el público en general? Y sobre todo también en la educación. Yo, bueno, nosotras como profe y como la experiencia también que tuvimos como profesoras en nivel superior en institutos terciarios o universitarios, uno marca una forma, digamos,
marca un camino, ¿sí? Que con la presencia y con esta idea que estamos queriendo plantear, que estás queriendo plantear, perdón, en el libro. Estamos yo en la vida, pues en el libro. Sí. ¿Qué impacto crees que puede tener en estos docentes, en estos futuros docentes y en las familias y en el público en general? Buena pregunta. Porque es una gran sorpresa eso, yo no sé cómo se puede tomar el otro. ¿Qué esperamos? Yo espero como acompañar procesos. Yo tampoco conozco el contexto de la persona que esté leyendo el libro. Como me parece que quiero brindar como flexibilidad psicológica a poder ir más allá del certificado, a saber que ese certificado me va a dar ciertas características, las cuales hay que acompañar, contener, cuidar, por supuesto también hay que rehabilitar. El punto es que no nos quedemos solo ahí, o sea, que también haya posibilidad, el deseo de ir a jugar a la plaza. Esa es otra realidad que se comienza a ver, que es como una actividad al lado de la otra, dirigida, o sea, solo porque hay una necesidad, no sé, de determinada rehabilitación, y es siempre eso, y bueno, y como que no sé, como que planteo ahí un poco más de apertura, porque hay ese deseo, y bueno, y también lo he hecho de leer a algunas personas, porque me llevó tiempo presentar el libro, y el impacto, la verdad que está bastante bueno, como que allá en Alemania justo conocí una mamá alemana que, o sea, su bebé nació un día antes que el Basti, mi hijo, y claro, y empezamos a hacer un curso juntas, y el Basti iba de acá para allá y su bebé se quedaba sentado en el piso, y con otra argentina que también trabajaba en discapacidad nos dimos cuenta que algo pasaba, y bueno, le aconsejamos que haga alguna prueba, digamos, de la vista, y bueno, resulta que tenía como ahí como disminución visual, y le regalé el libro y a ella le encantó, o sea, me dijo eso es muy alemán, no, porque habla español, me dijo, me parece interesante tu perspectiva. Así que bueno, está bueno. Y después una doctora de Múnich, que por suerte es argentina, la pediatra del Basti, también la leyó, y ella me dijo que le encantaba lo que había escrito, que qué bueno que había escrito eso, y ella ya trabaja con infancias con discapacidad, ella hace los diagnósticos, entonces me pareció muy interesante, como que le encantó, como que me dijo, las familias eso lo necesitan un montón, así que bueno, veremos. El corazón está puesto ahí, así que sirve. Yo creo que todo eso está resumido en la tapa, en el título. O sea, uno lee grande, tu hijo tiene, y abajo, no menos importante, dice, tiene ganas de jugar, de reír, de enojarse, de llorar, ganas de hacer amigos, de estar solo, de tener pareja, ganas de amar y ser amado, ganas de ser, de vivir experiencias, de comunicarse, de elegir y de aprender, como cada uno de nosotros, básicamente. Bueno, te invito a elegir algún fragmento del libro que quieras compartir con el público acá presente. Dale, y después hacemos una ronda de preguntas, ¿no? Vayan pensando, claro, está bueno. Vayan largando, ¿eh? Y mis maestras del colegio me decían que la peor pregunta es la que no se hace, así que... ¿Maestras? Bueno. Ok. Pretender enseñar teniendo rígidamente sentados de la misma forma en un banco a los niños y jóvenes de nuestro planeta es una posibilidad que han pensado hace bastantes años atrás los profesionales de la educación. Quizás eso siga funcionando en ciertas personas, pero con las que no funciona, ¿es necesario tanta incomprensión? ¿Es necesario enojarnos tanto, patologizar tanto a quienes no encuentran motivador aprender de esa única forma?
creo un desperdicio enorme pretender que los humanos salgamos en serie. Creo que todos tenemos el derecho de aprender quiénes somos, de que nos pregunten quién queremos ser en vez de juzgarnos tanto desde tempranas edades. Acompañarnos a aprender a observar cómo somos, cómo controlar conscientemente nuestras emociones, actos, lo que nos puede perjudicar de nuestro accionar. Creo que todos somos capaces de aprender a través del diálogo continuo para ir comprendiendo las dos caras de nuestros actos, libertad y responsabilidad. Es importante brindar la posibilidad de generar conciencia de las consecuencias que tiene lo que hacemos desde la validación y claridad de expresión. Cualquier persona que esté leyendo esto puede decir: muy linda la idea, pero en la cancha hay que estar. Renovemos la cancha, renovemos, innovemos, intentemos, sigamos construyendo en equipo nuevas formas de ser y estar en el mundo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Las señas de la escuela. Yo fui su maestra de Carlitos. Bueno, yo ya estoy retirada, pero me tocó trabajar con chicos con discapacidad. A mí con uno en particular que tenía parálisis cerebral, que el día que me dijeron casi me infarto, lo digo sinceramente, y para poder recibirlo fui al jardín donde él iba antes más chiquito para verlo en acción, ver qué es lo que hacía, cómo hablar con las maestras, y bueno, ahí ya me sentí más segura para recibirlo. Era un chiquito que no usaba silla de ruedas, sino bicicleta. ¿Mateo lo conociste? Sí. Bueno, divino Mateo, se recibió en el colegio, una maravilla. Sí. Y ahora estoy viendo que se están presentando muchos más chicos con discapacidad en el colegio, ¿no? Una de las falencias que yo veo acá en la Argentina es que los profesorados no avanzan, no nos dan herramientas a los docentes. Yo sé que son muchas las discapacidades que hay, pero alguna herramienta mínima podríamos tener los docentes más, o sea, ahora no. Con el tema de la integración, que ahora es como es una obligación. En Alemania también es así, como una obligación el chico con discapacidad en las escuelas, o pasa lo mismo que acá. Me encanta lo que planteás y cómo lo planteaste, así desde la sinceridad, porque eso es buenísimo. Yo hice mucho ese trabajo y lo sigo haciendo, y ahí es donde hay que ir. Y también lo que elegiste hacer, ya voy con lo de Alemania, pero bueno, conozco a Mateo y la verdad que me encanta saber esta parte de la historia. Fíjate cuál herramienta elegiste vos y decidiste que esa persona ingrese a la institución, la interacción con él. O sea, lo fuiste, conociste, y para mí esa es una de las herramientas más importantes. De hecho, en la Fundación trabajamos mucho, y en Córdoba yo me di cuenta que había muchas universidades de muchos profesionales, y me puse en campaña de que todos pasen al menos 3 meses por la Fundación, porque la interacción con personas con discapacidad para mí cambia todo. O sea, pero una interacción verdadera, genuina, así, intencionada, ¿no? De ir y conocer al otro. Para mí eso cambia en cualquier tipo de profesión, no solo a nivel educativo, como te pasa a vos, como me pasa a mí, como me pasa a todos. Y en Alemania la verdad que estoy descubriéndolo. Justamente ahora estoy iniciando en un centro de intervención temprana de infancias con certificado de discapacidad. Así que es como que todavía me falta camino a recorrer para decirte, digamos, más minuciosamente cómo es la cuestión allá. Sí, lo que yo percibo es que no hay una sociedad, como que está todo más separado, más segregado. Sí, tienen 1 millón de instalaciones, cada uno puede andar donde quiera,
pero me lleva mucho a construir una burbuja y como que por tolerancia que eso corresponde, ¿me entendés? En vez de como una integración como más genuina, más de la interacción, del conocer, como es la que haga. Que justo te llegué a decir, Tania, eso a vos, en la entrada, de que amo Salta, cómo lleva adelante, digamos, la temática de la discapacidad, porque quizás puedan faltar un montón de rampas, lo que sea, pero la intención que hay acá de conectar, eso yo no lo vi todavía. Aunque fue el consejo pasa, creo yo, para compartir toda la opinión, que se toma todo este tema desde el lado intelectual. Falta mucho la parte de la empatía, la parte de la sensibilidad, porque damos ignorancia y temor. Entonces, empezando desde las familias hasta en lo que se llega a la formación profesional. He visto pocas maestras que son amorosas para el chico común y llamarlo normal. Pero cuando llega el tema de acercarse a un chico discapacitado diferente, le surgen todos los fantasmas y el miedo. Entonces, trabajar quizá eso sea interesante desde la formación de la escuela común hasta, por supuesto, la profesora, la maestra que va y estudia, digamos, especial, escuela especial, ya tiene esa sensibilidad interna. Y la que no la puede descubrir porque también está. Y esto de trabajar en equipos es interesante, sobre todo creo, ahora la maestra está acá, pocas conocen deportes, o pocas no, pero me enseñan incluso al tema de esto de conocer nuestra corporalidad, trabajar con el trabajo corporal, jugar un poco más de teatro, utilizar más ese método de comunicación que no solamente es interfaz, porque con eso nos vamos a encontrar. Y esa va a ser una herramienta interesante para poder comunicarlo. Gracias por lo que decís, porque sinceramente me tomo muy personal. Es lo que a mí me pasa en este momento en Alemania. Yo siento, yo me siento totalmente incapaz de poder expresar correctamente una idea en alemán, y también culturalmente no me entienden el cuerpo. Yo estoy atravesando como un desafío personal y me estoy dando cuenta de que la corporalidad es realmente muy importante, porque el que se quiere comunicar te terminas entendiendo, terminas aprendiendo, surgen un montón de cosas que vas a... Yo creo que ahí se vuelve. Ahora te Tengo una pregunta. Dale. En base a ver, llegué tarde, aclaro, porque si algo ya lo dijeron, a lo mejor. Bueno, por un lado, como es claro, yo tengo una discapacidad, pero mi pregunta va a estar enfocada del otro lado, porque también soy docente. Y mi consulta era si en algún lado de tu libro le dedicas algo al tema calculo que sí hablaste de certificado de discapacidad, así que bueno, capaz que sí, es el tema del diagnóstico, porque por ahí, yo a empezar la docencia y estar del otro lado también, uno empieza a ver que desde dónde, y creo que ese es uno de los temas que, a ver, no digo obligar, pero sí, porque me han dicho, no sé cómo será, no sé si sí, si no, a esta altura todavía no lo sé, no estoy trabajando en ninguna institución en este momento todavía, el tema de la necesidad del diagnóstico. ¿Puedo preguntar por qué todavía no estás trabajando en ninguna institución? Bueno, la verdad que me recibí hace poco. Mi campo laboral igual sería el nivel terciario, pero bueno, vemos que sí. ¿Y por qué digo lo de diagnóstico? Como digo, a mí que me toca estar de alguna forma muy de los dos lados, tengo la claridad de que eso también ayuda desde muchos lugares. Yo sé, y por mis padres, que les cuesta obviamente a las familias el tema del duelo, pero qué importante sería poder en algún momento tomar esto, explicarles a las familias qué importante es el diagnóstico y que lo puedan comprender, y no digo ni siquiera entender, porque ese niño más chico sea, el diagnóstico ayuda
a que al saber la condición de hoy que se la tecnología, al saber al menos cuál es su situación y de ahí poder empezar a buscar herramientas, porque creo que eso que hace rato decías es tal cual, es buscar herramientas. Entonces creo que es muy importante concientizar desde ahí, empezando con lo hice por la familia y también por el docente, porque no tengo el alumno con discapacidad, yo viví esto de niña, lo sigo viendo de adulta, y después, bueno, si no es que en muchos casos es adaptar algunas cosas y que uno más en el aula, no uno menos o uno distinto, entonces es desde ahí, desde donde, bueno, yo hice una tecnicatura y después cuando me metí en la universidad, pero bueno, felicidades. No es de todo y creo que ya hay mucho de eso y hay mucho que hacer para que seamos mayores, que sean, no sé cuántas personas, incluyo niños con discapacidad acá, pero debería ser varios. Sí, tal cual. Me pasa lo mismo cuando vieron que en un momento dije ellos y me empecé como a enredar ahí, porque al principio del libro hablo esto que vos decís de especiales, diferentes y qué sé yo. Yo lo que hoy siento es que la diversidad humana somos todos. Hola amiga, me sorprendiste. Que la diversidad humana somos todos y eso es una riqueza, y que no es que hay un otro que es diverso a mí, o sea, como que todos somos un magma de diversidad. Mi hermana, que obviamente ella sabe de mi discapacidad desde que nació, un día me plantea, ¿por qué dicen capacidades diferentes? Me dice, si vos no tenés capacidades diferentes, Exacto. No podés volar. No podés volar. Pasa que ¿Te haces invisible? a veces, ¿Vos te lográs hacer invisible con tus capacidades diferentes? claro, no, de hecho soy más visible que todos, yo digo, yo no, Sí. me da como, y uno dice, la mirada no se ve pero se siente, yo Sí, claro. veo, yo no saco para escribir lo que tengo en el colectivo, porque me quedó un poco, diría, anclado, que una vez yo estaba, creo que fue primero en secundaria, en el colegio nuevo, escribiendo en clase, empieza el recreo y cuando yo me di cuenta había 30 mirándome, y bueno, sí, porque es raro, el braille a la vista, parece Claro. chino, y en realidad no es ni siquiera tan difícil de escribir, ni tan raro porque el idioma es el mismo, pero pasa que bueno, está eso, ¿no? Y el tema del eufemismo, a veces tratamos de minorizar, que todavía hoy pasa, a la persona ciega se le dice así, persona ciega, y no persona no vidente. ¿Por qué? Porque el ciego es el que no ve con los ojos y esa es la palabra. Yo soy muy lingüista, no voy para ahí, pero es verdad. Entonces, a veces esa palabra suena como si fuera algo fuerte y no son lo mismo. Y todas las cosas que vos ves que yo no puedo ver, porque tus sentidos se desarrollan, o sea, no es que, no sé, No sé si tanto como más, pero sí a veces la necesidad, o sea, por ahí me da ganas de, como me decía una chica hace pocos días con baja visión, que ya estamos hablando de trabajo, y el tema es, ella me planteaba esto, o sea, el tema de decir por qué planteamos algo como si fuera un problema. Mi discapacidad para mí no es un problema, es una los problemas son característica. otros. Claro, los problemas que surgen a partir de la discapacidad no tienen nada que ver. O sea, la como que. condición, y bueno, y aparte uno se acostumbra, la gente me viene por ahí, ¿desde cuándo que sos así? Y yo, pero se entiende igual, pero bueno, todo depende de cómo uno lo vaya llevando. Tal cual. Pero sí hay como mucho, ¿no? Hay mucho para trabajar y es verdad, para seguir aprendiendo. Yo, respondiendo un poco a lo que decía tu primera seña, tu seña de jardín, me acordé de esta frase del libro. Yo soy maestra de educación especial también, trabajé en apoyo a la inclusión y lo que vos hiciste, señor, es muy valioso, o sea, interesarte, desde lo simple, interesarte por ese niño y conocerlo en su contexto y conocer cuáles son sus necesidades y de qué forma vos podés mejorar tus prácticas para que ese niño aprenda.
así que como maestra te lo digo, gracias. Y al respecto de esto, me resonó esta frase del libro, que la escuchamos con Nacha y con Cintia, que la vi que llegó, en un congreso nacional de síndrome de Down, que fue en 2011, 2012, por ahí no me acuerdo, que fuimos a Tucumán, y que dijeron una frase que hace mucho que no la escuchaba, pero a mí también me resonó muchísimo desde aquella época, que dice: si buscas paz, comienza cambiando vos y no por los demás. Es más fácil calzarse un par de zapatillas que alfombrar el mundo entero. No podemos cambiar el sistema educativo. Hay muchas cosas que están mal, que están bien planteadas desde la teoría, pero en la práctica son muy difíciles y hay barreras por todos lados. Pero lo que hace la diferencia es la actitud de uno y cómo uno se planta frente a esa realidad que me toca. Porque no voy a elegir si me toca o no tener un alumno con discapacidad en mi aula, pero lo que puedo elegir es cómo afrontar esa situación y cómo enseñarle a ese, como a los 30 que tengo, que no tienen ninguna discapacidad. Así que muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Con esto que vos decías, casi me relaciona mucho lo que es el DUAI, Diseño Universal de Aprendizaje, y más con la educación física, es una manera de enseñar con el cuerpo, que lo que el chico puede expresar lo que quiere decir, lo que quiere por esto del cuerpo, así que lo muy relacionado también. Sí, totalmente. Sí. Yo me recibí el año pasado de profesor de educación especial, así que por eso vine acá. ¿En el 36 estudiaste o en el Milagro? En el Milagro. Sí, bueno, el tema del DUE es como un concepto mucho más nuevo, digamos, al respecto de esto, pero sí, tiene totalmente que ver con eso, de que no solamente se enseña en el aula y de una forma, sino en forma transversal y en forma integrada, digamos, con las demás áreas. Gracias. Bueno, yo agradecerte, la verdad que vine personalmente, representando un equipo hermoso que trabajamos y que empezamos a admirarte, porque la verdad es que puedas compartir y tener esa empatía de poder compartir tu experiencia y tal vez, personas o profesionales que no hemos tenido esa misma trayectoria tuya, y amo aprender, así que agradecerte, porque es una de las formas que nosotros implementamos desde nuestra área, de poder acercar y tener esa contención también con los padres, con las familias, ¿viste? Cuando reciben el diagnóstico, y poderle decir, no, para que te abrimos otra ventana, porque acá estamos para ayudarte, para acompañarte. De hecho, en esta gestión, primera vez en Salta Capital, que contamos con una junta médica evaluadora en donde se emiten los certificados de discapacidad. Entonces acercamos la proximidad de los turnos, acompañamos, estamos más cercanos, trabajamos con el vecino, entonces poder también, una vez que decís, no es solamente entrego el certificado, sino que de ahí le decimos, mira, están estas organizaciones también. Y la verdad que tu libro va a ser muy rico para nosotros, porque hay muchísimas mamás, padres, hermanos que quieren, digamos, conformar organizaciones. Nosotros lo asesoramos, así que veo de que es algo muy rico para que ellos puedan ver y plantearse, ¿no? Desde el observador, digamos, de la situación, de poder decir, tenemos esto, pero brindar un acompañamiento. Así que sos un instrumento para poder sumar a estas familias, así que agradecerte profundamente que estés acá. Muchas gracias, porque ese es el corazón del libro, poder acompañar las voces, ¿no? No me gusta decir dar voces, porque las voces ya están. Es acompañar y eso, quedarnos con que la diversidad humana es una riqueza y no un déficit, que hay mucho más allá de por supuesto, hay que acompañar ese certificado de discapacidad en todos los requerimientos sanitarios, psicológicos, emocionales, económicos, solo que no quedarnos ahí, sino ir a la plaza, hacer otros proyectos, viajar sin los padres. Y sobre todo, como hizo Cintia, darnos la oportunidad de interactuar, de conocer, porque ahí creo que cuando se da el encuentro con otro,
te das cuenta que vas a ir buscando formas y que solo eso, o sea, que sí, no es magia, pero es un camino que se puede hacer juntos. O sea, tenemos millones de historias y cada historia es única, o sea que hay mil maneras de poder encontrarnos de ser humano a ser humano. Así que bueno, me alegro, ojalá que sirva para muchas familias, para profesionales, para público en general, porque bueno, la inclusión y el convivir en diversidad es una tarea que nos compromete a todos, así que bueno, gracias. Ahí nos preguntamos. Bueno, está hablando de historia, yo quería hacer una pregunta ambas, que justamente ¿hubo alguna en particular que realmente las haya atravesado, ya sea una historia, un testimonio, lo que sea, algo que les hayan dicho en particular? Sí, vamos si querés haciendo ping pong. Tantas. Recuerdo una vez que una adolescente en Córdoba me empezó a hablar de su deseo de maternidad y o sea, nadie la tomaba en serio. Hablaban como de fantasías, como más del lado, como si fuera psicótico, y pues es lo más normal del mundo, que se esté replanteando su deseo de maternar. O sea, como que, ok, aceptemos que quizás no estamos preparados para acompañar o no entendemos nada, pero no juzguemos. O sea, a mí eso siempre me dolió mucho, darme cuenta de que hay mucho juicio y no está bueno, porque nos perdemos de validarnos como seres humanos. O sea, eso es lindo. Y sí, más historias. A mí me vino a la cabeza una vez que estaba saliendo de la universidad, estaba en la parada del colectivo y había dos chicas que habían sido alumnas mías en la fundación. Y estaban saliendo de ellas también de cursar y hablaban de que tenían que estudiar para un examen, de que la profesora no sé qué, como habla cualquiera de nosotros, de che, no estudié para esto, ¿qué hiciste vos? Y todo el mundo las miraba así como están estudiando. Las dos tienen síndrome de Down y estaban estudiando una carrera universitaria que fue hecha para personas con discapacidad intelectual en la Universidad Católica. Y la mirada de los otros, de dos chicas adultas estudiando, tomándose el colectivo como cualquiera de nosotros cuando estudió en la universidad, obviamente fue una sorpresa. Pero yo que las conocía y que las saludé y que me reconocieron como su profe de alguna época, fue lindo verlas en otro contexto, en otra situación, donde no eran mis alumnas y donde todos tenían discapacidad, sino que estaban justamente en un ambiente totalmente natural, digamos, de un centro de altos estudios, y estaban viviendo su vida de adultas. Entonces, bueno, me hiciste acordar a eso, Santi, de que normalizar la discapacidad como algo más, porque no es nada raro, sino es parte de la diversidad humana, como le dijiste vos. Yo quería acotar algo a esa historia que en realidad nos debería llamar más la atención cuando reencontramos gente que está integrada en nuestros grupos, en la educación, en diferentes lugares, ¿no? Creo que nos debería llamar más la atención cuando no encontramos gente con discapacidad o que con sí, ¿verdad? Sí, totalmente. ¿Alguien más? Sí, pasa, creo yo, que el tema del diagnóstico a veces para una profesional de la salud malamente pasa a ser como una etiqueta que le ponen a la persona. Y esa etiqueta es como que tiene mala prensa o está muy malo, cuando no la toman como una cualidad más de la personalidad, y a partir de ahí tratan de convocar también a la familia, a los docentes, a la gente que esté interesada en ganar grupos, donde se van informando cuál es la modalidad de ese aspecto de la personalidad y demás. Entonces, no tener la etiqueta es mucho más fácil de integración y todos, digamos, tengamos las mismas oportunidades, y
pasa esto que vos decís, que la chica no nos asobre, sino más bien se enorgullezca, decir que bien, que buena formación. Claro, en este caso, porque el síndrome de Down es una discapacidad visible, claro, uno lo ve y sabe que la claro, persona que llegar ahí quiere decir que han tenido el estímulo necesario desde la escuela, desde la formación, desde la familia, es maravilloso. Sí. Muchas gracias. Igual, a mí me gustaría contar algo, o sea, creo que de alguna manera hay algo de cierto, pero sin embargo, a mí cuando me preguntan, yo siempre voy al tema de que se pregunten, entonces ahí, bueno, el tema de la etiqueta la tenemos tendencia, todos, Sí. pero igualmente eso también viene con, es más fácil etiquetar, ¿no? El cerebro llena con lo que puede y lo que no sabe. Y para mí la forma más fácil es todos tenemos un nombre. ¿No? Entonces a mí cuando me preguntan, eso es preguntar a la persona cómo se llama y la designas con su nombre, no la designes con, porque lo hacemos en todo, es como, sí, porque el gordito, ¿no? Exacto, etiquetar el otro. Sí, sería buenísimo que podamos, por ejemplo, en tu caso, Gabriela, decir, bueno, ella es Gabriela, es profesora, es técnica, le gusta hacer tal cosa y tiene una discapacidad visual, como una característica más de ella. O pensando en Juanpi, en Facu, en Connie, en cualquiera de nuestros alumnos o los chicos que conozcamos con alguna discapacidad, es hermano de tal, le gusta jugar a esto y tiene un certificado de discapacidad. No ponerlo primero porque no es lo más importante. Lo más importante es la persona y todo lo que conlleva, digamos, esa singularidad. Bueno, ¿querés decir algunas palabras de cierre? Y quería agradecer a María Gracia Martínez Arias, que fue la encargada de gestionar y organizar este espacio tan hermoso, tan importante y para mí es un símbolo de amor enorme con Salta, porque bueno, somos compañeras del colegio, así que y están todas las seños y amigos de toda la trayectoria de vida acá. Así que bueno, eso, agradecerles. Te amo, gracias con toda mi alma. Te amo. Nacha haciendo Nacha. Sí, fue realmente maravilloso hacer esto con vos porque lo siento como mucho más amigable. No, yo lo que te decía, yo leyendo sentía que fui parte de muchas cosas, claro, de lo que vos contabas, porque lo vivimos juntas. Así que bueno, orgullosa también de vos y de que hayas podido plasmar todo esto en un libro, que tiene una forma de trascender, escribir y dejar un legado así, es una forma de dejar huella, de dejar una marca, que siempre lo dije y lo dije en la presentación, sos una persona que deja marca, que deja huella, y de esta forma es hacerlo también trascender a países, a instituciones y al tiempo. Así que bueno, felicidades. Gracias. Gracias.